Bendiciones abundantes en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Claudia Juárez. Hoy voy a compartir contigo otra traducción del pastor Joseph Prince. Esta se titula Transformación desde adentro hacia afuera. Es un sermón que el pastor Prince compartió el 2 de mayo de 2021, o sea, muy recientemente. Él nos enseñó este sermón y me ha bendecido mucho el corazón. Esta es la primera parte y comienzo a traducirte. Saludos, iglesia. Alabado sea el Señor por todos esos maravillosos testimonios que acabamos de escuchar. Y lo que Dios ha hecho para otros, Él quiere hacerlo para ti también. Y una de las razones por las que compartimos testimonios es porque la Biblia nos alienta a hacerlo. Esta es la forma en que vencemos al diablo. Y esto lo dice Apocalipsis 12:11. Y voy a mostrarte aquí la cita. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahí te voy a dejar un enlace al pie del audio o en los comentarios para que vayas a una sección que tiene el pastor Prince en español, donde tiene muchos testimonios traducidos y puedas ser bendecido con testimonios del pastor, que creo que es muy bendito. Y sigo traduciéndote. Entonces aquí dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Cada vez que tú testificas de Jesús a alguien, tú de hecho estás compartiendo, en alguna forma tú estás compartiendo el evangelio con ellos. Y siempre puedes llegar al lugar en donde puedes hablarles del perdón de Dios, del perdón a sus pecados justo al final. Pero la vida el testimonio de tu vida, nadie puede argumentarte. Nadie puede refutarte con un testimonio de vida. Recuerda que aquel con la razón nunca puede ganarle a aquel con la experiencia. Aleluya. Nadie puede razonar contigo acerca de tu experiencia porque te ocurrió a ti. Como el hombre ciego en el Evangelio de Juan, donde después de que Jesús lo sanó, los fariseos vinieron a él y le cuestionaron y todo esto y le dijeron, bueno, dale gloria a Dios. Este hombre, Jesús, sabemos que es un pecador. Y el hombre que fue sanado dijo esto. Si es un pecador o no, no lo sabemos. Una cosa yo sé. Yo estaba ciego y ahora veo. Así que comparte tus testimonios acerca de lo que el Señor ha hecho con muchos. Y una de las mejores formas que puedes hacerlo a causa de esta plataforma que Dios nos ha dado es compartirlo con nosotros para que podamos compartirlos nosotros con muchos. Puedes ponerlo en nuestro sitio josephprince.com y ahí puedes ver multitudes y multitudes de gente siendo sanada, siendo tocada cuando ha recibido un milagro de Dios. Y simplemente ve a través de estos testimonios. Esto es un ejercicio para edificar tu fe. Simplemente léelos, especialmente si estás visitando al doctor ese día. Toma tiempo para ir a través de estos testimonios en el área de la sanidad y mira lo que el Señor ha hecho. Esta es la forma en que edificamos nuestra fe con una confiada expectativa del bien para nuestro futuro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero continuar ahora mismo donde nos quedamos la semana pasada. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 1, por tanto, no hay ahora condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Y esto es de la NASB, que es una versión en inglés. La palabra griega no aquí es de hecho un absolutamente no, sin excepciones. Es un no que es muy enfático.
Por tanto, no hay ahora condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la ley del pecado y de la muerte vino desde que Adán y Eva pecaron, y sabemos que ha estado operando. Cada vez que asistes a un funeral, tú puedes ver la culminación de esta ley del pecado y de la muerte en las vidas de la gente alrededor de ti, en diferentes estados y formas. Lo que Dios quiere que sepamos es esto, que Dios nunca diseñó para nosotros que tuviéramos una vida que incrementalmente se volviera débil y después envejeciéramos y después morir. Incluso estar sujetos a la enfermedad y a los padecimientos. Esto no es el plan de Dios. El sueño de Dios para el hombre, incluso para el primer hombre, Adán y Eva, Dios quería que viviera en salud, en una juventud perpetua y en fuerza, y que simplemente disfrutara todas las cosas buenas que Dios tenía para él. Pero al final conocemos la historia por su propia elección, por su propia violación. Él desobedeció a Dios, y en esencia, cuando tú desobedeces a Dios, de hecho estás obedeciendo al enemigo, al diablo. Estás obedeciendo al enemigo, al diablo. Y esto es lo que el enemigo trajo sobre la vida del hombre, porque el enemigo odia al hombre, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y justo como el diablo no puede venir contra Dios directamente, él viene contra la imagen de Dios. El hombre, él te odia, amigo mío, el diablo te odia. Dios te ama. Y cuando tú obedeces a Dios, tú de hecho estás obedeciendo a aquel que tiene tu mejor interés en su corazón. Tú estás obedeciendo a aquel que de hecho es aquel que dijo en Jeremías 29, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes para bien y no para desastre, para darte un futuro y una esperanza. Esta es de la versión en inglés NLT. El diablo no pone nada sino destrucción enfrente de ti. Y él siempre va a atraerte hacia los deseos de la carne, al orgullo de la vida o al deseo de otras cosas. Y el diablo va a tratar de atraerte para desobedecer a Dios. Y entonces el resultado, la Biblia dice que el pecado trae a la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, él liberó otra ley, aleluya, para todos los creyentes. La Biblia dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del Espíritu de vida, justo como la ley aquí no está hablando de los 10 mandamientos o de las leyes de las cortes, es la ley a través de la cual algo opera, un modo de operación, como cuando hablamos de la ley de la gravedad. Todo aquello que sube tiene que bajar a causa de la ley de la gravedad. Así, de la misma manera, espiritualmente hay una ley de espíritu de vida en la vida de cada creyente. Esa vida es la vida Zoe, esa vida que Jesús nos dio. Jesús dijo en Juan 10:10 parte B, yo he venido para que tengan vida y la tengan más que abundante. Esta es la vida que ustedes y yo tenemos. Y esa vida tiene una ley en ella. Y esa ley nos libera. De hecho, la palabra ahí está en tiempo pasado. Nos ha liberado. Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mientras tú permaneces en ese lugar de la ley del espíritu de vida, te libera. Es algo que ya ha sido dado, es algo ha sido liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Cuando vemos que esto ocurre, nosotros decimos, no entendemos cómo esto opera cuando todavía vemos debilidad en nuestras vidas y depresión. Todas estas cosas son señales de muerte y Dios nunca quiso que esta ley fuera liberada en la tierra, pero vino a causa del pecado del hombre. Es como la ley de la fuerza y el empuje que hace libre a un avión de la ley de la gravedad. Ahora, la ley de la gravedad todavía está ahí, pero cada vez que el avión despega, hay otra ley que trasciende y libera a este avión de la ley de la gravedad. Trasciende. Es la ley de la fuerza y del empuje. Y esta ley, mientras confías en ella, tienes confianza, eso te va a ocasionar que te eleves más y más alto y vas a trascender esa ley de la gravedad. Dios puso entonces una ley más alta, una ley mayor, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que trasciende, que te libera de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, amigo, esa ley todavía está ahí en el mundo, pero Dios quiere que caminemos en el espíritu, porque es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender esto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero una de las cosas que podemos también hacer es confesar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cada vez que te sientas que un síntoma viene a tu cuerpo o que sientas debilidad o lo que sea, solamente confiesa la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No olvides, la fe es hablar lo que tú crees. Como David dijo en los Salmos, Salmos 116, 10, dice, creí, por tanto, hablé. Y Pablo citó a David en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu que ¿quién? Que David. Él estaba citando los Salmos, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Ese es el espíritu de fe, el que cree y habla. Y porque estamos hechos a la imagen de Dios, Dios primero habló y después vio. Hoy el hombre está tan caído que el hombre está operando en el lado opuesto. Él quiere primero ver y después decir lo que ve. Pero la forma de Dios es otra. Si quieres ver, Dios mismo nunca vio el bien como nunca vio, el ver nunca produjo el resultado de sus palabras. Él lo que hizo fue hablar. Cuando él quería que fuera la luz, él vio la oscuridad, de hecho, y dijo en Génesis 1:3-4, dijo Dios sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y la luz fue buena después de que él habló. Así que nosotros teniendo el mismo espíritu de fe, tenemos la imagen de Dios. Así es como la fe opera. Y Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, como David en los Salmos, está hablando 2 Corintios 2, 2 Corintios 4:13. Y está citando a David. Por tanto, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Así es como llegamos a ser salvos. Decimos que somos, por gracia somos salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. ¿Y cómo nos apropiamos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? A través de la fe.
¿Cómo opera la fe? Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, noten otra vez que dice que tú crees y hablas, que tú crees y hablas. Así es la forma en la que la fe opera. Es como te apropias de todas las cosas de Dios, de la salvación. El siguiente versículo nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es siempre la misma cosa, el corazón y la boca están siempre unidas en el proceso de la fe. Así es como tú tienes fe, así es como ejercitas la fe, así es como liberas la fe en tu vida. Amén. Así que confiesa, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cada vez que te sientes cansado, cada vez que te sientes que un síntoma está tratando de entrar en ti, simplemente confiesa la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque ese es tu lugar dado en Cristo, trascendiendo la ley del pecado y de la muerte, en el Espíritu de vida. Amén, alabado sea Dios. Debemos saber que ahora estamos en Cristo Jesús y estamos encapsulados en Cristo, y Dios nunca te va a ver aparte de Cristo, porque Dios ve tu identidad a partir de ahora siempre, nunca fuera de, sino siempre en Cristo. Y lo que sea que le pasa a Cristo, te pasa a ti. Cuando Él murió en la cruz, Dios dice que tú fuiste crucificado con Él, tú moriste con Él, tú fuiste enterrado con Él. Cuando Dios te levantó de los muertos, tú fuiste levantado con Él. Cuando Dios hizo que Jesús se sentara a su diestra, tú te sentaste con Él. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y en ese lugar, en esa esfera, en ese medio, donde estás en Cristo Jesús, y tú estás ahí para siempre. Tú no estás ahí por tus esfuerzos. De hecho, en 1 Corintios 1:30 dice, 1 Corintios 1:30, más por Él, es decir, es algo que hizo Dios. Es por Él que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que Jesús es todas estas cosas para nosotros y viene a nosotros sabiendo que estamos en Cristo y en ese lugar somos bendecidos con toda bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sigue diciéndonos que Dios ha condenado al pecado en la carne en Romanos 8:3. Nosotros fuimos crucificados con Cristo. Dios condena al pecado en la carne. Y notas que ahí en Romanos 8:3 está hablando en singular. Dice, condenó al pecado. Está hablando en singular. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Lo que nosotros hacemos son pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados a través de la sangre de Cristo. Pero lo que nosotros somos, nuestro viejo hombre, nosotros no podemos sino pecar. Cuando Adán cayó, la naturaleza de pecado ha sido pasada a través de las generaciones. Y cada niño nace con pecado. Todo el mundo es un pecador, amén. Pero lo que ocurrió es que Dios nos puso en Cristo. Cuando Cristo llegó a ser una ofrenda por el pecado en la cruz, Dios nos puso en Cristo y nuestra viejo hombre, nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada y ha sido terminada. Amén. Así que cuando Dios resucitó, cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos, el nuevo tú
resucitó. Has sido creado en justicia y en verdadera santidad. Tú resucitaste con Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitas saber una cosa, aunque tu espíritu es renacido, tu espíritu es justo a los ojos de Dios, pero tu mente se opone a eso. Tu mente necesita ser constantemente renovada. La Biblia dice en más de un lugar, Romanos 12:2, que seas transformado por medio de la renovación de tu mente o de tu entendimiento. O en Efesios 4:23 que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que la mente necesita ser renovada, lo que está ocurriéndonos. Una vez que eres salvo, que eres renacido, alabado sea el Señor, tú todavía te sientes como el viejo hombre. Tú sientes que tú tienes todas estas batallas espirituales en tu reino emocional. Te sientes deprimido, te sientes enojado, todas estas cosas como si no fuera salvo, como si todavía tuvieras esa vieja naturaleza, pero no, amigo, tú eres renacido. Todo esto está en tu reino emocional, en tu reino del alma, pero no está en tu reino espiritual. El verdadero tú eres un espíritu, vives en un cuerpo. Tú eres un ser espiritual porque Dios te ha hecho a su imagen. Génesis 1:27. Dios respiró en el hombre. ¿Saben? Cuando el hombre hizo a Adán, Génesis 2:7, él formó al hombre del polvo de la tierra. Y por eso polvo eres y al polvo volverás. Porque el polvo, su cuerpo vino del polvo de la tierra. Pero el verdadero Adán, su espíritu y su alma fue respirada en él. Cuando Dios hizo a Adán, era como un maniquí. Estaba sin vida. Solamente estaba ahí. Y después Dios sopló en su nariz aliento de vida. Respiró vida. Me gusta la palabra ahí, soplar. Es la palabra hebrea, vaipa. Vaipa. Es como que Dios respiró en el hombre y el hombre llegó a ser un ser viviente. El hombre llegó a tener un espíritu que venía de Dios. Por eso, aunque el hombre peque y no renazca, tiene un espíritu. Y él puede ir al cielo o al infierno. Es por eso que el hombre no puede simplemente cesar su existencia, porque es un espíritu, pero tiene un alma, tiene una mente y él vive en un cuerpo. Así que ahora mismo lo que ustedes están viendo es mi cuerpo, esta es la casa en la que yo vivo, pero el verdadero yo está dentro de mí. Cuando yo te miro a ti, el verdadero tú está dentro de ti. El hombre cayó, debes entender esto. Él murió espiritualmente. Cuando Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. De hecho, en hebreo le dijo, muriendo morirás. En otras palabras, él iba a morir espiritualmente y después, en el tiempo futuro, iba a morir físicamente un día. Así que el día que Adán pecó, él murió espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que no tenía más conciencia y respuesta de Dios de la forma en la que Dios quería. Él estaba cortado de la vida espiritual. Él estaba muerto espiritualmente. Y él solamente podía vivir por su mente y su cuerpo. Y desde entonces, el hombre tiene ya sea un cerebro desarrollado
o un cuerpo desarrollado, ¿verdad? Fuerte, como el del pastor Lawrence, aleluya. Pero la cosa es que Dios no quiere que seamos guiados o por nuestro cuerpo o por nuestras mentes. Ahora, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que botes tu mente y que ignores tu cuerpo, no. Al contrario, Dios quiere que tomemos cuidado de estos reinos, pero Dios quiere que ese hombre espiritual sea el líder, que sea aquel que guía el alma. El alma está sujeta al espíritu. Es por eso que cuando Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, comenzamos a hablar en lenguas que no entendemos. Empezamos a orar en el Espíritu. Y la mente comienza a decirte, alto, ¿qué estás diciendo? Basta, basta. Esto es sin sentido. Yo no lo entiendo. Si no lo entiendes, debes parar. La mente siempre quiere dominar. O el cuerpo. El cuerpo dice, yo quiero. Y si yo lo quiero, quiero complacerlo. Si yo quiero complacerlo. Si yo tengo hambre, quiero comer. Quiero comer ahora mismo. Y hay gente que es dominada por sus cuerpos y hay gente que es dominada por su mente o por sus emociones, que es su alma, pero Dios quiere que seamos guiados por nuestro espíritu y a eso se llama caminar en el espíritu. Y vamos a aprender eso hoy, lo más que podamos, alabado sea el Señor. Pero si seguimos leyendo en Romanos 8, después de que habla de la ley del espíritu, de vida y que Dios ha condenado al pecado en la carne, ya cubrimos esto. Habla de que debemos poner nuestra mente en el espíritu. Poner tu mente en el espíritu, dice aquí Romanos 8, 5, 6. Y esta es una traducción de la versión ESV en inglés, porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque poner la mente en las cosas de la carne es muerte, pero poner la mente en las cosas del espíritu es vida y paz. Otra vez, poner la mente en las cosas de la carne es muerte, pero poner la mente en las cosas del espíritu es vida y paz. Ahora, los eruditos van a decirte esto, que muchas veces van a hablar de cierto pasaje que se refiere al Espíritu Santo o al espíritu humano. Algunas veces cuando habla de este espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu humano. Poner tu mente en la carne es tu cuerpo. Poner tu mente en el espíritu es de hecho tu hombre espiritual, ¿ok? Y tu hombre espiritual es renacido, es recreado, vuelto a crear. Efesios 4:24 dicen, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por supuesto, el Espíritu Santo mora en tu espíritu. Por eso quiero decirles que en algunos pasajes no es claro si está hablando del Espíritu Santo o del espíritu humano, porque Dios los ha hecho uno. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Así que no importa si no tienes claro cuándo es el Espíritu Santo o tu espíritu. Simplemente cuando tú escuchas a ese espíritu humano inclusive, tú estás escuchando al Espíritu Santo, porque Él habita ahí. Él habita ahí. Él da testimonio, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16, aleluya. Y así es como Dios te habla, así es como Dios te guía desde adentro. Y Dios quiere guiar tu mente
y la parte de tu alma. Permítanme mostrarles esta ilustración. Este gráfico aquí. Aquí dice espíritu, alma y cuerpo. Es bueno saber de nosotros cómo Dios nos ha hecho. Y noten que dije, quien tú eres espíritu. Tú eres un ser espiritual que vive en un cuerpo. Pero también tienes un alma. Di esto después de mí ahora mismo. Di, soy un espíritu, tengo un alma y yo vivo en un cuerpo. Amén. Tu cuerpo es tu casa. Así que tú tienes un alma. Tú no eres un alma. Tú eres un espíritu. Ese es el verdadero tú. Tú eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Amén. Así que cada parte tiene sus propias funciones que Dios les ha dado. Por supuesto que tu cuerpo tiene los 5 sentidos, que son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esos son tus funciones corporales o las funciones del cuerpo. En otras palabras, todo aquello que activa esto está activando tu cuerpo. Y el alma, las funciones del alma son estas: mente, emociones y la voluntad. Así que tus emociones, cuando tú sientes gozo o sientes júbilo o te sientes en paz o te sientes deprimido o no te sientes bien y todo eso es solamente una emoción. Y está todo en tu alma, no está en tu espíritu. ¿Ok? Ahora, las emociones pueden afectar tu cuerpo. Y eso es algo que vamos a ver también. Pero miren, aquí también está la voluntad. La voluntad está de hecho en tu alma. Tú decides en tu alma. ¿Ok? Estas son las funciones del alma. ¿Y cuáles son las funciones del espíritu? El espíritu es comunión, intuición y conciencias. Ahora, comunión es comunión con Dios. Ahí es donde tú tienes comunión con Dios. Tú no tienes comunión con Dios en tu cuerpo. Tú puedes decir algo como, yo sentí a Dios, sentí a Dios. Está bien, sentir a Dios, está bien, pero no te apoyes en eso. Tu comunión con el Padre es en el Espíritu. Juan 4:23 dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que es en el espíritu donde tú tienes esa comunión con Dios. Ahí tienes la comunión más íntima. Incluso en tu cuerpo, si tú lo sientes a Él, pero ¿qué pasa si no lo sientes en tu cuerpo? Si no tienes esas sensaciones en tu cuerpo. Yo sé que algunas veces la gente llora en la presencia tangible del Señor. Y yo quiero que la gente tenga experiencias como esta, y yo las he visto, y no estoy golpeando a eso, o no le estoy tirando a eso, pero no quiero pedirte que no dependas de esas cosas. 2 Corintios 5:7 dice, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Y entonces no puedes tener contacto con Dios con tus emociones. Dios, quiero sentirte, Señor, en mis emociones. Así que si yo siento gozo, si yo siento paz y todo eso, me siento con tanta felicidad, me siento que tú estás cerca. No dependas de eso, porque los sentimientos y las emociones pueden ir y venir.
pero en tu hombre espiritual tú tienes comunión con Dios. Solamente date cuenta de eso. Por eso el orar en lenguas es de hecho orar en el espíritu. 1 Corintios 14:14. Orar con el entendimiento es orar con tu alma, con tu mente, con tu entendimiento. Así que la parte más íntima de comunión con Dios es de hecho tu espíritu. Y esa es una de sus funciones. Y después la intuición. Ahora, la intuición, incluso la gente que está muerta espiritualmente, ¿saben? La palabra muerte no significa que ha cesado completamente de las funciones espirituales. Incluso la gente que no es salva todavía tienen cierta clase de comunión. Ellas tienen alguna forma de sentir a Dios. Pero ese es un estado de amortiguado. Esa es una forma de describirlo. Está amortiguado, como la Biblia dice, que hablando de cierta viuda en 1 Timoteo 5:6 que estaba viviendo en placeres, dice que viviendo estaba muerta. En el hijo pródigo, cuando él estaba viviendo afuera de casa, cuando regresó, dijo en Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Así que la misma cosa. Nosotros, el ser humano ha sido cortado de Dios en esencia, de que esas funciones todavía están ahí, pero no le dominan. Cuando tú renaces, todo eso vuelve a la vida en pleno, en toda su fuerza. Alabado sea el Señor. Eres resucitado, aleluya. Hay gente en el mundo incluso que tiene cierta intuición antes de que su mente entienda algo. Por eso es importante para nosotros saber y conocer esa intuición. Y la Biblia dice que para aquellos que son renacidos, aquellos que son creyentes en Cristo, hay un nuevo pacto establecido con ellos en Cristo, con el cual Dios va a guiarte desde adentro. Dios ha puesto su espíritu en ti y te va a guiar desde su interior. ¿Y cómo haces eso? A través de la intuición. Amén. Si vas a firmar un contrato de un negocio y tú estás estudiándolo y hay un desasosiego, en lo profundo de ti hay una inquietud, tú no lo puedes explicar, no sabes por qué. Escucha eso, para y ora otra vez antes de que corras a hacerlo. No corras, escucha a tu espíritu. Escucha lo que Dios te está diciendo a ti. Asegúrate si tu esposa está a bordo y ella también es renacida y ella también tiene el Espíritu Santo en ella. Si ustedes, si ambos están de acuerdo y en ambos hay paz, respecto a eso, tienen esa luz verde en su interior, ok, vayan adelante. Pero si hay un desasosiego en ambos, no sigas. Así es como Dios nos guía. Tu mente te puede decir, ay, pero esto es un magnífico trato. Vamos, tómalo. Pero tu mente te está diciendo todo esto, que todo eso es bueno, pero eso es tu mente. ¿Ok? Por eso es que si te vas a guiar por lo que ves, incluso por tu cuerpo, por lo que escuchas que la gente te dice, que te recomiendan que inviertas en esto, pero en el fondo, cuando vas a invertir, tú sabes que hay un desasosiego. Y si sientes eso, obedece. Vas a estar tan bendecido de hacerlo. Porque tu intuición es más rápida
que tu mente y que tu cuerpo, porque está en contacto con ese espíritu eterno, con el espíritu de Dios. Y Dios sabe las cosas antes de que ocurran. Alabado sea el Señor. Así que debemos aprender a vivir por esta intuición. Amén. Lleva la crianza de tus hijos a través de esa intuición. Trata a tus hijos basado en esa intuición. Escucha lo que Dios te dice. Amén. Incluso come. Come a través de tu intuición. Si tu intuición te dice ya basta. Si tu intuición dice, ok, hoy puedes comer más. No vayas por debo comer menos, debo comer menos. Si tu cuerpo te está pidiendo más alimento, quizás te está preparando para alguna energía que necesitas para una tarea dura que viene delante de ti. Simplemente sigue esa intuición interior. Lo más que practiques eso, justo como los músculos del brazo y todo eso, se va a hacer más y más fuerte. Te va a dar fuerza espiritual. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora vemos la conciencia. Es esta parte, de hecho, esta palabra conciencia en el griego es la misma palabra o la palabra que quiere decir estar despierto, consciente. Y de esta palabra nos habla Hebreos 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan ese culto. ¿Por qué? Porque aquellos que lo ofrecen limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. En otras palabras, si todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, la ofrenda por el pecado, el holocausto, traer el cordero, traer una cabra para la ofrenda por el pecado, y cuando esa cabra o ese animal muere en tu lugar, y tú recibes ese perdón por un día o por una semana. Y así es como lo hacían. Dice aquí que aquellos que tributan iban diario y también lo hacían cada año cuando traían aquel toro en el día de la expiación. La Biblia dice que todo esto es temporal. Es imposible, dice en el versículo 4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En la versión en inglés King James dice, porque es imposible que quite los pecados. Y Dios dice que si esos sacrificios funcionaran, aquellos que tributan, aquellos que adoran, no tendrían más esa conciencia de pecado. ¿Ven esto? Pero la palabra conciencia habla de estar alerta y estar consciente al pecado. Es por eso que versiones como la ESV y la nueva King James lo pone como aquellos que han sido limpiados no tendrán ya más conciencia de pecado. En otras palabras, si mi deuda ha sido pagada, yo no debería tener esa conciencia de deuda. Mi conciencia no debería tener deuda en mí. Yo no debería tener esa conciencia que me diga, tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar, ¿verdad? Especialmente si le debes a alguien o algo así. Pero si ha sido pagado y no sabes que está pagado, todavía tienes esa muerte o esa deuda en tu conciencia. De la misma manera, la deuda por el pecado ha sido pagada en la cruz.
pero todavía tenemos pecado en nuestra conciencia. ¿Por qué es así? Si Jesús hizo una obra perfecta, y la Biblia dice en el mismo capítulo, en Hebreos 10:12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Y en el versículo anterior dice, y ciertamente todo sacerdote, en el versículo 11, contrastando este versículo, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Noten que dice que está constantemente o muchas veces, diariamente, dice la versión en inglés, diariamente está ofreciendo. Eso es algo que se hace repetidamente. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice aquí Hebreos 10, versículo 11. Pero el versículo 12 dice que, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. El sacerdote tenía que estar de pie todos los días ministrando, ofreciendo muchas veces o repetidamente los mismos sacrificios. Pero este hombre, Cristo, ha ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que es bueno por la eternidad. Esto ha sido hecho una vez y para siempre. Es una obra que se ha hecho para siempre. Él se ha sentado. ¿Por qué? Porque su obra está concluida. Su obra está hecha. Alabado sea Dios. Él se ha sentado. Es por eso que dice que habiendo limpiado nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Así que si es así, ¿por qué tenemos esta conciencia? ¿Por qué tenemos esta alerta de estar en pecado? Cuando sé que tenemos esta conciencia de pecado, de hecho estamos diciendo que Jesús no hizo un buen trabajo. Estamos diciendo que Dios miente. Y si sigues leyendo, dice que incluso el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. En el versículo 17 dice, a ver, aquí está. Hebreos 10:17 y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Esta es una cita que es la cláusula del nuevo pacto que Dios ha establecido a través de su Hijo Cristo con todos nosotros. Amén. El nuevo pacto dice que la razón de que todas esas obras, yo haré. En Romanos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio diciéndonos, hey, tus pecados han sido perdonados. Dios no te está tratando basado en tus pecados. Dios te está tratando a ti basado en Cristo. Amén. Pero aún así tenemos todavía esa conciencia de pecados. Y la cristiandad hoy, la mayor parte, la mayoría, están predicando el pecado. La mayoría, en vez de predicar la respuesta al Señor Jesucristo y su obra finalizada y la gracia de Dios, la justicia de Dios, que es un regalo, aleluya. Nosotros, de hecho, estamos enfatizando el pecado, como si la deuda no hubiera sido pagada. Así que, amigo, si miras a la Biblia con cuidado, tú vas a encontrar que la Biblia nos dice claramente que el evangelio que Pablo predicó es un evangelio que declara la justicia de Dios como un don, como un regalo. Lo dice muy claro. Miren lo que dice Romanos 1:16, 17.
porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio son buenas nuevas. Simplemente significa buenas nuevas, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? El evangelio. El evangelio de Cristo es el poder de Dios. La palabra poder ahí es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita. Es el poder de Dios para salvación. Salvación es soteria, y Strong lo define de esta manera: preservación, completitud, prosperidad, liberación. Cubre todas estas áreas: sanidad, prosperidad, bienestar, liberación, preservación, completitud. De hecho, el verbo, o la forma del verbo, es usada por Jesús más de una vez en los evangelios, como con la mujer de flujo de sangre, que Jesús se volteó a ella y le dijo: tu fe te ha sanado, te ha hecho salva. La palabra griega ahí es sozo, que viene de soteria. Él usó la forma de verbo o la forma verbal. Tus pecados han sido perdonados, y de la misma forma en que te han salvado. Aleluya. Sozo. Esa gran palabra, ese sustantivo. Ese es un sustantivo y el verbo es soteria. Así que Dios quiere que esta soteria te ocurra a ti. Pero ¿cuál es el poder que la libera? El evangelio. Pero entonces, ¿cuál es el evangelio? Vamos a asegurarnos que tenemos el evangelio correcto. En este evangelio, el siguiente versículo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Noten que en el evangelio que Pablo predicó, Pablo reveló la justicia de Dios, que es un regalo, es un don. En el capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Una justicia que viene a través de la fe. Alabado sea el Señor. Todo aquel que cree en Jesús recibe eso. Aleluya. Y en los sermones de Pablo no solamente habla del perdón de pecados. Muchas veces cuando la gente dice que predicar el evangelio significa, esta es la idea principal que los cristianos tienen: predicar el evangelio significa decirles que Jesús murió por sus pecados y que han sido perdonados, que pueden recibir el perdón de pecados. Pero es más que el perdón de los pecados. Es justificación. Ahora hay una palabra teológica ahí. La palabra justificación es la palabra justicia, que eres justo a través de la fe. Dios justifica a su gente a través de la fe. Aleluya. Amén. Verás, por mucho tiempo yo solía leer cuando dice aquí que el justo por la fe vivirá. Y yo me pregunto si tenías la misma impresión que yo. La idea era que el justo, sabemos que vive a través de la fe. En otras palabras, que él debe confiar en Dios para sus finanzas, para su suficiencia, especialmente aquellos que son ministros de tiempo completo para el Señor. Ellos tienen que vivir a través de la fe. El justo vive a través de la fe. Pero de hecho este no es el énfasis en el griego. De hecho, la estructura en el griego dice: el justo a través de la fe va a vivir. Aquellos que son justos por la fe van a vivir. Me gusta la versión NET en inglés, que dice:
El justo a través de la fe va a vivir. ¿Quién es quien va a vivir y no a morir? El justo a través de la fe. Amén. Va a tener abundancia de vida. Ahora, si tú estás enfermo y tú crees que tú eres justo a través de la fe a causa de que tu confianza está en el Señor Jesucristo y tú recibes el don de la justicia y tú confiesas, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿qué crees que va a ocurrir a esa muerte, a esa enfermedad? Tú vas a vivir. Si tú vives, esa cosa va a morir. Aleluya, amén. El justo a través de la fe va a vivir. Incluso me gusta más la versión RSV en inglés, que también la he traducido aquí. El que a través de la fe es justo, vivirá. Noten lo que dice. Es un clamor que dice, es algo más que decir que el justo por la fe vivirá. Dice, el que a través de la fe es justo, vivirá. Amén. Si tú crees que eres la justicia de Dios en Cristo y estás alentando y nosotros estamos alentando a la gente a que confiese esto, ¿por qué? Porque así es como opera la fe. Tú confiesas, yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre después de eso? La Biblia nos dice que la primera vez que confiesas eso, en Romanos 10:9, tú eres salvo, tú confiesas a Jesús como tu Señor, tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y eres salvo. Y después dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que ahora tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos renacidos, hemos renacido justos, hemos sido hechos justos, amén. Hemos nacido justos. Justo como cuando naciste pecador, todos nacemos como pecador, pero algunas veces, incluso como pecador, todavía hacemos cosas buenas, cosas lindas, pero esas cosas no cambian nuestro estatus como pecador. Nacimos pecadores. De la misma forma, hoy nosotros somos renacidos, hemos nacido a la justicia, somos justos. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Amén. Y para que tú seas, y aunque seas o hayas renacido a la justicia, algunas veces vas a caer al pecado. Tú puedes hacer algo, meter la pata, no te gusta y no te aliento para nada que sigas en esto. Definitivamente no, pero esas cosas no cambian tu estatus. Tú todavía eres justo ante los ojos de Dios. Aleluya. Vamos. Alabados el Señor. Ahora, si tú crees eso, la Biblia dice, entonces el poder de Dios es liberado. Si tú crees eso. Pero noten que este evangelio que Pablo predicó tiene la justicia de Dios siendo revelada. No solamente el perdón de pecados, sino la justicia de Dios. El perdón de los pecados es asombroso. Amén. Dios ha removido nuestros pecados. Pero todavía, si ya han removido tus pecados, eres la misma persona. Pero no eres más la misma persona. Dios te ha puesto en Cristo y tú eres la justicia de Dios en Cristo. Confiesa eso. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque el que no conoció pecado, que ese es Jesús, fue hecho pecado. ¿Dónde? En la cruz, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así que ahora tú eres la justicia de Dios, pero tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. De hecho, el profeta Isaías nos vio a ustedes y a mí.
Él vio el futuro y él vio una generación de gente que iba a confesar que soy la justicia de Dios en Cristo. Miren, en Isaías 45, esto está traducido de la versión King James. Ciertamente uno dirá, en el Señor tengo justicia y fuerza. Incluso contra él vendrán hombres, y todos los que se enojan contra él serán avergonzados. En el Señor, ¿dónde? En el Señor, toda la simiente de Israel será justificada, será hecha justa y se gloriará. Así que una vez más, ciertamente uno dirá, en el Señor tengo justicia y fuerza. De hecho, el apóstol Pablo citó esto en Filipenses, donde dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. De hecho, está tomado de aquí, confesando a Jesús, que Jesús es Señor. Confiesa que tú tienes la justicia en Él y solamente en Él. Aleluya. ¿Me sigues de cerca? Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Y la Biblia dice que cuando tú estás establecido en esa justicia, y nosotros queremos que estés establecido, no solamente que lo sepas en tu cabeza. Ay, pastor, he oído eso tantas veces. Usted ha predicado esto tantas veces, pero pastor, ¿sabe qué? Yo creo que, yo siento que ya no necesito que me lo diga más. No, tú necesitas que se te diga hasta que estés establecido en eso. La palabra establecido ahí es cum, que significa estar fijo. Es como estar enraizado en esto, estar bien fundado, establecido, inamovible. Amén. Y dice aquí en Isaías 45, y Isaías 54 viene después de Isaías 53, donde habla de la obra de nuestro Señor, y el resultado es que tú vas a estar establecido en justicia. ¿Y qué es lo que ocurre? Es Isaías 54, 14, y nuevamente esta es la versión King James. En inglés, estoy haciendo, estas son traducciones de versiones en inglés. En justicia serás establecido, estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y recuerda que la opresión incluye enfermedad, como Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de terror, porque no se acercará a ti. Miren el versículo anterior a este, Isaías 53, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Él les va a enseñar directamente. Y grande será la paz, shalom, de tus hijos. Shalom aquí incluye no solamente la paz en la mente, sino habla de su salud, de su completitud, de su bienestar. No solamente va a ser grande tener esa paz, no solamente van a tener paz, sino que van a tener una gran paz, un gran shalom para tus hijos. El 14 otra vez dice, en justicia serás establecido, y el versículo 15 dice, en efecto, ellos ciertamente harán asamblea, pero no a causa de mí. En otras palabras, si la gente se junta contra ti, si vienen colectivamente contra ti, no es por causa mía. Cualesquiera que se unan contra ti caerán por amor a ti. Y miren el último versículo de Isaías 54, versículo 17. Este sí es de la Reina Valera. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Saben cuándo Isaías dijo todo esto? No teníamos computadoras y redes sociales y todo eso, pero todo está cubierto en esta palabra formada o forjada. Ninguna arma forjada, cualquiera que sea esta arma. Si la gente te está atacando en las redes sociales, si te está atacando de modos modernos y todo eso,
incluso con armas modernas. La promesa de Dios es que ninguna arma forjada, no dice las armas de aquel tiempo, dice ninguna arma forjada en el futuro, incluso cualquiera que sea la arma, ninguna arma forjada ninguna arma que sea forjada va a prosperar contra ti. Y toda lengua, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Aleluya. Alabados el Señor. Y muy bien, aquí voy a parar esta primera parte de este sermón, de este muy bendito sermón, que espero te bendiga tanto como a mí. Su nombre es transformación desde adentro hacia afuera. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por enseñarnos más acerca de la realidad, de la grandeza de lo que es ser justicia de Dios en Cristo. Bendícenos con más entendimiento, con más luz en tu palabra. Gracias, Padre, por liberar a tu iglesia hispana de cadenas de religión, de cadenas de legalismo que nos han atado y que nos han robado, que no nos han permitido recibir toda esa abundancia que el cielo tiene para nosotros. Gracias, Padre, por bendecirnos con salud, con armonía en nuestros hogares. Bendice con prosperidad nuestros hogares. Gracias por proteger a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra gente amada. Gracias por bendecir nuestras naciones, Padre, con tu gran gracia, con tu gran misericordia. Te alabamos y te honramos de todo corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Seas muy bendecido tú y tu casa. Paz, shalom a ti y hasta la próxima.